Las drogas sintéticas son las sustancias ilícitas elaboradas en laboratorios, en su mayoría ilegales, a partir de sustancias químicas y que no se extraen de productos naturales, como sí sucede con la marihuana. Algunas tienen propósitos clínicos, pero muchas otras terminan siendo de consumo creativo. En este grupo están las anfetaminas, que son estimulantes del sistema nervioso y que en numerosas versiones son legales y empleadas en medicamentos, en especial antidepresivos, adelgazantes, calmantes y para controlar el estrés. Hola a todos, aquí comienza Zona Urbana, un programa que cada semana le trae los mejores temas y que busca por medio de los especialistas mejorarle la calidad de vida a usted y su familia. Yo soy Juliana Rodríguez, bienvenidos. Una de las noticias más mencionadas es la legalización de las drogas sintéticas, generando así una gran polémica entre los colombianos. Pero la verdad es que la mayoría de los colombianos no saben de qué tipo de drogas se trata y creen mejor en lo que dicen las noticias o sus amigos. No sé nada sobre las drogas sintéticas. Pues la verdad no sé qué significan las drogas sintéticas. ¿Sabe usted qué son las drogas sintéticas? No sé. ¿Y qué se le viene a la cabeza o qué se imagina cuando yo le menciono drogas sintéticas? Desde lo que, bueno, como marihuana, todas las cosas así, ¿o qué? Hoy en Zona Urbana hemos querido tratar este tema con especialistas, no solo para que usted se mantenga bien informado, sino para que usted cuide a sus hijos de que caigan en la trampa de estas drogas. Basta con salir a la calle y preguntarle a las personas si saben cuáles son las drogas sintéticas para darse cuenta que el país no está preparado para aprobar este tipo de proyectos. No tengo idea. ¿Y qué se le viene a la cabeza o qué se imagina con...? Me viene como una cosa plástica o qué. No tengo idea, de verdad que no. Hoy los colombianos que se atreven a debatir lo hacen porque o conocen a la perfección del tema o solo debaten con la información que le escucharon al vecino en los medios o hasta sus propios hijos, cayendo la mayoría de veces en desinformación. No estoy de acuerdo porque es que los jóvenes se están perdiendo en la drogadicción, entonces ¿qué futuro va a haber ya? El gobierno, en vez de estar dándole oportunidades a los jóvenes, por así decirlo, dándole más estudio, más educación, lo que están haciendo es entregándole más jóvenes a la violencia. Las drogas sintéticas son aquellas que requieren de procesos químicos relativamente sencillos para producirlas a partir también de sustancias químicas específicas, a diferencia de los compuestos de origen natural que son extraídos esencialmente de plantas y en la que no se obtiene una sustancia muy diferente en su estructura a la original. Las drogas sintéticas se dividen en tres clases: las estimulantes como las anfetaminas, las depresoras y las alucinógenas. Productos como el éxtasis suelen ser elaborados con sustancias que mezclan propósitos estimulantes con otros alucinógenos o depresivos. Estas combinaciones son más letales aún. Las drogas sintéticas son múltiples, puesto que esa síntesis de laboratorio comenzó desde la década pasada. Y sustancias que, por ejemplo, en la década del 70 se comenzaron a producir como LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, aún continúa estando vigente y es denominado por los jóvenes consumidores como ácido. Ese ácido se produce todavía en laboratorios clandestinos, se agregan pequeñas cantidades, diríamos microgotas, en simplemente papel, en un cubo de azúcar, en cualquier sustancia que tenga capacidad absorbente y las personas simplemente la ingieren por contacto con las mucosas, se puede colocar en la conjuntiva ocular, debajo de la lengua, etc. Y produce una rápida absorción con distorsión de la percepción del entorno y con cierto cortocircuito de los sentidos, puesto que
La gente dice que escucha los colores, que ve los sonidos y durante esos procesos de alucinación el riesgo más importante es uno, que se presente accidentalidad al no tener una percepción objetiva de la realidad y dos, hay personas que han tenido cierta predisposición psiquiátrica y durante uno de estos viajes han tenido secuelas como el desarrollo de una psicosis exotóxica. El éxtasis es una de las drogas sintéticas de más amplio uso y pertenece al grupo de las anfetaminas, sustancia que involucra especial potencialidad tóxica que no se presenta muy rápidamente después del consumo, sino después de meses, lo cual lleva a que la persona no establezca una relación de asociación, de causalidad entre el consumo de la anfetamina y la aparición de problemas neuropsicológicos posteriormente. El éxtasis favorece la liberación de sustancias en el cerebro que tienen que ver con la sensación de bienestar, de euforia, de alegría, de movimiento. Describen las personas que son capaces de entrar en contacto con ellas mismas mediante análisis de una manera más fácil, se vuelven muy locuaces, comunicativas y todo esto sería muy bueno si no es porque esto es mediado por el agotamiento de ciertos neurotransmisores cerebrales que se van a traducir en la posterior aparición de cuadros depresivos de muy difícil manejo, frente a los cuales la vulnerabilidad de la mujer es mayor, puesto que constitucionalmente las mujeres tienen más serotonina como contenido en el cerebro que los mismos hombres. Así que hay una vulnerabilidad de género, mayor predisposición a complicaciones emocionales en las mujeres con el uso de las anfetaminas y agudamente las anfetaminas tienen el riesgo de asociarse debido a la actividad física que promueven a fenómenos de deshidratación. Esa es la razón por la cual los jóvenes que consumen éxtasis en algunas fiestas toman simplemente agua que venden en estos lugares a precios exorbitantes, donde ya el negocio no es vender licor, sino agua para que la gente se mantenga hidratada. Y a uno le hace sospechar en algunos de estos sitios que está la disponibilidad de anfetaminas cuando encuentra que los baños están sucios, que están malos los lavamanos y es simplemente una manera de bloquear el suministro de agua para forzar a la gente a tener que comprar las botellas. También le permite a uno sospechar que se está consumiendo éxtasis cuando en las fiestas ve a los jóvenes con un bombón chupándolo permanentemente y tomando agua, pues uno dice qué juventud más sana, lo único que consumen es bombón y agua, cuando en realidad lo que pretenden con el consumo de bombón es disfrazar los movimientos orolingofaciales que desencadena el consumo de éxtasis, que son movimientos como de masticación y de esa manera al tener un bombón se hacen más imperceptibles para aquella persona que no está familiarizada con los efectos. Otro tipo de drogas de síntesis química son los conocidos como spice drugs, que son sustancias muy similares en su estructura a la marihuana y son vendidas como hierbas para someter a combustión durante procesos de meditación, tienen la advertencia que no deben ser ingeridas, pero los consumidores hacen caso omiso a la obtención y modificación de estas sustancias agregándole elementos químicos y que llevan a tener un cuadro muy difícil de distinguir de una intoxicación por marihuana, porque produce risa inmotivada, sensación de alegría, locuacidad, comunicación, las personas hablan permanentemente y cuando uno está convencido de que lo que está presentando es una intoxicación por marihuana, realiza las pruebas de laboratorio pertinentes y aparecen negativas, ya que no corresponde el principio exactamente de marihuana, algo similar, son cannabinoides pero de síntesis química y por ende el resultado del laboratorio es negativo y difícil de corroborar. Por eso cuando uno ve por ahí Spice y viene Spice Golden, Spice Silver, etcétera, diferente tipo de composición y proporción de las hierbas, están haciendo referencia a una hierba que en sus comienzos se hizo para simplemente quemar en ambientes y producir un olor aromático y no para fumarlo como está sucediendo en la actualidad. Otro tipo de drogas sintéticas lo constituyen los DICs y los DICs pertenecen al grupo de los inhalantes. En ese sentido deberíamos remontarnos también a inhalantes como lo constituye el tan común pega para los zapatos, en que el componente triclorohectano, tricloretileno ha sido una sustancia de síntesis química que produce algo muy similar a los DICs, que es cloruro de etilo y cloruro de metileno, en los cuales la persona tiene una sensación de ingravidez, experimenta como un despegar de la cabeza del cuerpo, no percibe ni estímulos dolorosos, desaparece el hambre, desaparece el frío y empieza a tener alguna serie de alucinaciones, la gran mayoría de las veces agradables, que son acompañadas de deambular, de bailar, de estar agitados y finalmente seguidos por un estado de somnolencia o de profunda ensoñación. El riesgo que tienen este tipo de sustancias es que como solventes que son,
sensibilizan el tejido nervioso y puede la persona complicarse con aparición de convulsiones, o sensibilizan el tejido miocárdico y se pueden presentar arritmias, sobre todo cuando están sometidos a un evento estresante bajo efecto de esta sustancia. Por ejemplo, un padre de familia sorprende a su hijo consumiendo cualquiera de estos inhalantes e inmediatamente la descarga de adrenalina que hace puede favorecer la aparición de una arritmia y la muerte súbita del sujeto. El poppers, que corresponde a nitrito de amilo, es una sustancia muy antigua que se utilizaba en la medicina en sus comienzos como dilatador de las coronarias y se consumía mediante simplemente inhalación. Pero en la actualidad ha perdido esa connotación de medicamento dilatador de las coronarias, ya que hay alternativas más útiles y más seguras que los poppers, pero ha continuado su consumo indistinto, sobre todo en ambientes sexuales, puesto que el poppers produce una sensación de vasodilatación también cerebral que se aproxima a la sensación experimentada durante un orgasmo. Por esa connotación hay personas entonces que consumen los poppers y en las fiestas, en los bailes, sin saber que el poppers, el nitrito de amilo, convierte la hemoglobina en una sustancia incapaz de transportar el oxígeno denominada metahemoglobina. De manera tal que el sujeto, si tiene el consumo de un frasco que alcanza para 10 dosis, en un corto lapso de tiempo, 6-8 horas, la gran mayoría de su sangre no va a transportar el oxígeno, va a entrar en un estado de disminución de las concentraciones y de disfunción de los órganos, puesto que todos requieren de oxígeno. Lo más probable es que baje la presión arterial y se pueda producir una arritmia cardíaca. Estos cuadros de metahemoglobinemia le confieren un color oscuro a la persona, una cianosis que le parece a uno que se está asfixiando sin que exista ninguna medida mecánica que explique la falta de oxígeno que tiene el sujeto. Y un peligro adicional que tiene, incluso con su consumo en dosis bajas, es que desafortunadamente las personas jóvenes están consumiendo medicamentos que se diseñaron específicamente para pacientes de edad avanzada que presentaban disfunción eréctil, como lo constituye el sildenafil, el vardenafil, tadalafil, y que si una persona mezcla el nitrito de amilo con cualquiera de estos medicamentos dirigidos para mejorar la erección, va a presentar una hipotensión tan marcada que ya hay reportes de casos de muerte en Colombia por esta combinación. Así que hay que tener en consideración nunca consumir ninguno de estos estimulantes sexuales si existe el antecedente de haber consumido poppers, nitrito de amilo, ya que ponen en riesgo la integridad y la vida de esa persona. El consumo de éxtasis, LSD, metanfetaminas es un fenómeno reciente en los países andinos y de no tratarse con prontitud puede convertirse en un problema para la salud de los jóvenes. En general, los consumos van siendo más detectables cuando más repetitivos son, puesto que la farmacodependencia es un proceso, no es el hecho de afirmar que cualquier persona que haya probado o usado eventualmente una droga es un farmacodependiente. Primero hay una etapa de curiosidad, de experimentación, y aquel que lo probó en una ocasión se denomina simplemente un experimentador. Pero hay personas que después de haberlo experimentado quieren continuar con cierta frecuencia empleándolo, sobre todo en fiestas, y ahí habla uno de un abuso social, de un uso social de esa sustancia. Todavía no hay una farmacodependencia, pero la persona luego empieza a utilizarlo ya no con motivo de una fiesta, una reunión, sino en semana, y estamos hablando de un abuso. Y el abuso es el paso previo a desarrollar la enfermedad como farmacodependencia, en la cual la persona empieza a ver comprometidas sus actividades de índole laboral, académico, familiar, su entorno. Cuando uno encuentra que una persona empieza a cambiar sus hábitos de sueño, empieza a cambiar su genio, su comportamiento, hay irritabilidad, hay aislamiento, tiende a mantenerse única y exclusivamente con un subgrupo de personas que tienen el mismo aspecto, tiene cambios en el color de la conjuntiva, con el enrojecimiento ocular, tiene cambios en el apetito, tiene cambios en el patrón de sueño, se le encuentran algunas sustancias en su bolsillo que uno no sabe a qué corresponde. Eventualmente los padres de familia han encontrado un frasco de poppers sin saber que eso es poppers, lo huelen y tiene un penetrante olor a banano, lo que les hace pensar que se trata simplemente de un ambientador y no corresponde a ese tipo de sustancias. Si empiezan a encontrar los sobres con picadura correspondientes a los spice,
Todo esto entonces debe hacer suponer que la persona puede estar bajo un contexto de un consumo. No necesariamente, puesto que cuadros como la depresión, sobre todo en las personas jóvenes, pueden ir acompañadas de toda esta serie de irregulación y de modificaciones del comportamiento. Pero sí hace importante la consideración de buscar una asesoría médica especializada para que una vez evaluado el paciente pueda corroborar o no si está consumiendo este tipo de sustancias. Recuerda que nos interesa saber las opiniones sobre nuestro programa. También puede sugerirnos algún tema o darnos alguna sugerencia al correo electrónico a contraluztv@gmail.com o a nuestro telebuzón 282-6048. Varias sustancias como el licor y el cigarrillo son perjudiciales para la salud del ser humano. Sin embargo, varias de ellas, como la marihuana y la cocaína, requieren un control más estricto. Las metanfetaminas, que en contadas ocasiones tienen efectos terapéuticos, suelen también tener efectos secundarios irreversibles en el cerebro y en el sistema nervioso humano. La elaboración de las metanfetaminas es mayoritariamente ilegal y se vende en presentaciones para ser ingerida o inhalada. Establecer una dosis detonaría el mercado y un vendedor puede promocionarla como inofensiva, pero es sumamente peligrosa, advierten especialistas. Es muy importante resaltar el aspecto que lo que se utiliza en el contexto de una prescripción médica corresponde al tratamiento de una enfermedad. Pero si la persona lo emplea, lo usa sin tener esa enfermedad de base, estamos cayendo en el riesgo de la adicción. Tomemos ejemplos concretos. Uno, las anfetaminas son empleadas en el caso específicamente del trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Es una persona que va a requerir de una estimulación de su cerebro para uniformar la capacidad que tiene de ofrecer atención y permanecer ahí durante un tiempo prolongado, lo cual facilita el aprendizaje. Si no tiene el suministro de la anfetamina, el paciente va a presentar una dispersión que dificulta enormemente el aprendizaje, su comportamiento, y de ahí la necesidad entonces de utilizar la anfetamina como la Ritalina en el caso específico de pacientes con este tipo de diagnóstico, porque lo que se logra es normalizar su comportamiento. Pero si alguien que tiene un comportamiento normal consume anfetaminas, va a tener un estímulo adicional y va a mantenerse despierto, sin mucho apetito, activo todo el tiempo, con una sensación de energía, pero llevando a un desgaste cerebral y a un efecto de rebote, porque cuando pasa el efecto hay sensación de tristeza, angustia, desesperación, cansancio, aburrimiento, dificultad para concentrarse, así que lo que gana en las horas previas lo pierde inmediatamente después del consumo. Eso hace que no sea muy prudente consumir anfetaminas si no es un paciente que tenga una enfermedad de base. Cuando una madre o un padre se entera o sospecha de que el hijo puede estar consumiendo drogas, es importante buscar ayuda médica, idealmente especializada, a fin de que un médico especialista en drogodependencias o un psicólogo o un psiquiatra especialista en este campo pueda tener una evaluación objetiva e integral del paciente y finalmente determinar si necesita su vinculación a un programa hospitalario o ambulatorio de tratamiento de adicciones, cuya duración tiene una periodicidad muy variable, entre 6 meses hasta 2 años, a veces de manera indefinida. De ahí entonces la importancia de consultar en centros médicos especializados, de los cuales en Medellín hay una oferta grande. Está Carisma, está Sameín, está el grupo de adicciones del Hospital San Vicente Fundación. Cualquiera de ellos puede ser accedido de una manera relativamente fácil, y recordemos que los menores de edad tienen contemplado en el plan obligatorio de salud del POS el tratamiento de la farmacodependencia como uno de los servicios que no requiere mayor tramitología y que debe ser asumido completamente por la EPS o el CISBEN, dependiendo de la seguridad social del paciente en cuestión. Es muy importante considerar no tanto la legalización, porque si bien allá se va a llegar en algún momento, es el producto de un crecimiento simultáneo de aspectos diferentes en la sociedad. Se debería empezar por un paso muy importante, muy significativo, como es la legalización de la dosis personal. Pero desafortunadamente hay mucho desconocimiento por parte de las autoridades judiciales de estos aspectos. Frecuentemente me llegan a mí cartas solicitando cuál debe ser la interpretación de un resultado positivo de una sustancia psicoactiva en orina.
porque sucede que el que es vendedor muchas veces en aras de defenderse va y consume, se toma una muestra de laboratorio y la emplea como argumento, vea, me dio positiva, yo soy una víctima de la drogadicción, yo soy un consumidor, cuando en realidad es un expendedor. Y de manera inversa, hay jóvenes que padecen la enfermedad como farmacodependencia, que fueron capturados en su haber con alguna droga y les hacen la prueba, no habían consumido en los últimos días, les aparece negativa y inmediatamente son señalizados como si fueran expendedores cuando en realidad son farmacodependientes. Así que lo que primero hay que hacer es capacitar, orientar, educar, motivar muy bien en estos aspectos a los jueces, a las autoridades, para que entiendan que la adicción no es lo que se denomina un vicio, es una enfermedad reconocida en el Código Internacional de Enfermedades. El drogadicto no deja de consumir no porque no quiera, sino porque no puede, porque su cerebro ha cambiado, porque sus circunstancias y su entorno no se han modificado, y de ahí entonces la necesidad de tener un abordaje integral en la que se le ofrezca no solamente al adicto, sino a su familia, ilustración en relación con el tema y finalmente poder darle una mano a ese que padece la enfermedad. La gran mayoría de las personas que son encontradas en posesión de droga no son vendedores, no son jíbaros, sino simplemente personas que padecen la enfermedad, pero que es necesario que sean evaluadas integralmente por un profesional a fin de que pueda corroborar o negar el diagnóstico. Es muy importante pensar que nosotros podemos tener autonomía, capacidad de decisión, independencia, sin estar consumiendo ninguna sustancia psicoactiva. Es triste pensar que para sostener un diálogo o una comunicación productiva, de por medio tenga que existir una botella de licor, que tenga que haber cigarrillos, que tenga que estar la marihuana o cualquier otro tipo de sustancia, cuando lo mejor es que podemos hacer es embriagarnos en realidad. Si yo voy a ceder a la tentación de probar una sustancia psicoactiva y ello me produce placer, todo el mundo comenzó así. El que se fumó el primer cigarrillo de marihuana no pensó que lo iba a volver a hacer, lo hizo por curiosidad, pero empezó paulatinamente a utilizarlo fines de semana, luego en semana, y finalmente se convirtió en un problema para su comportamiento, perdió su independencia, su autonomía, requiere de esa sustancia para tener una sensación de bienestar y cuando no la consume está condenado al sufrimiento. No es negocio uno perder esa capacidad de independencia, de decisión y reemplazarla simplemente por el probar una droga. La idea es que aprendamos a hacer crecer todas nuestras capacidades, a proyectar todas nuestras cualidades, a tener una mejor comunicación, un mejor aprendizaje mediante hábitos que sean adecuados. La lectura, el deporte, el estudio constituyen muy buenas alternativas de disfrutar el tiempo, de hacer la vida plena sin necesidad de someternos al riesgo de una esclavitud. Decían que media de éxtasis sería divertido. Decían que media de éxtasis sería divertido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. No a la droga.es. Como en cada emisión, al final resaltamos la labor de la gente que trabaja por la gente. Por eso hoy les traemos una fundación que, aunque su misión la hacen muy pocos, es admirada por muchos. La montaña que piensa era antes el poema. Así se llamaba en el 2002, cuando Gustavo Campos emprendió la tarea de hacer cultura y entregar arte en los lugares en que la burocracia no llegaba. Así fue como desde el 2006, Campos y su corporación La Tartana dieron vida a una montaña que piensa. La montaña que piensa es un espacio para el desarrollo artístico y cultural del municipio de Itagüí y del departamento. La montaña que piensa, pues ese desarrollo lo planteamos desde la oferta en formación de públicos para toda la ciudadanía pues, que se acerca, con una agenda cultural permanente, especialmente las funciones que se hacen aquí son teatrales, pues somos un grupo de teatro. También esa oferta que damos aquí viene acompañada de unos talleres que
pues en la medida de lo posible tratamos de que tengan permanencia en malabares, en teatro, en zancos, en guitarra, en modelado en barro, todo esto. También tenemos una cantidad de acciones ambientales como Montaña que Piensa, pertenecemos a la mesa ambiental del municipio de Itagüí, que es un movimiento que viene, digamos, preocupándose mucho en torno al tema ambiental que es tan importante para todos nosotros. Allí, mes a mes, los itagüiseños, especialmente los habitantes de la vereda del Pedregal, pueden disfrutar de obras de teatro con el mejor estilo. El precio de la entrada es una basura que recojan camino a la montaña a cambio de un lugar más limpio y una excelente función. La Montaña que Piensa también es una sala concertada con el Ministerio de Cultura. Orgullosamente, pues sí, somos como la única sala concertada del sur, no solo de Itagüí, sino también del sur del Valle de Aburrá. Pertenecemos a Medellín en Escena Red Antioquia, que son las salas de teatro del departamento. Y en ese momento también estamos en la fundación de un movimiento que se llama Escenario Sur, la escena en red, que agrupa, digamos, como las organizaciones teatrales del sur del departamento. Venimos ahora el mes que viene con el lanzamiento, aprovecho el momento y los invito para que nos acompañen ese día también. Jóvenes emprendedores comprometidos y entregados con el arte son los que ayudan a Gustavo Campos en la tarea de hacer arte en este lugar que tienen cabida para todos. Para mí La Montaña que Piensa es un proyecto que está haciendo los sueños realidad de mucha gente, incluyendo los propios, porque yo como artista me desempeño y todo lo que hago como artista pues surge también desde este lugar en la corporación, en Corporación La Tartana. Entonces para mí es como un lugar donde se realizan los sueños. Que sean bienvenidos a La Montaña que Piensa, para que vean los eventos, pues las presentaciones, si quieren aprender malabares, zanquear, hacer sancochos, asados, bienvenidos a La Montaña que Piensa. La Montaña que Piensa es un lugar para respirar aire puro, un lugar para contemplar la belleza de nuestro municipio, un lugar para alegrar el corazón de grandes y chicos. A contraluztv@gmail.com es el correo electrónico donde ustedes nos pueden dejar sus sugerencias, opiniones o dudas sobre nuestro programa. Recuerde que para nosotros es muy importante conocer su opinión. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Juliana Rodríguez. Hasta una próxima semana en una próxima emisión de Zona Urbana. Hasta pronto.